Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios por compartir con ustedes mi cuaderno espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este pasaje y su contexto aprendemos tres cosas acerca de la naturaleza misma de la iglesia. Aprendemos que se compara al cristiano con una piedra viva y a la iglesia con un edificio vivo en el que se incorporan los creyentes, que son las piedras vivas. Está claro que esto quiere decir que cristianismo es comunidad. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo cuando es edificado en el edificio. La religión solitaria queda descartada como una imposibilidad. Hay una historia famosa acerca de Esparta. Un rey espartano presumía de las murallas de Esparta ante un rey que le visitaba. Este miró por todas partes, pero no vio ni señal de las murallas. Y le dijo al espartano: ¿dónde están esas murallas de las que tanto me presumes? Su anfitrión le señaló a sus guardaespaldas, una tropa estupenda, y dijo: Estos son las murallas de Esparta. Cada soldado, una piedra de la muralla. La lección está clara. Mientras que el ladrillo esté solo, no sirve para nada. Solo es útil cuando se le incorpora a un edificio. Así sucede con el cristiano individual. Para hacer realidad su destino no debe permanecer aislado, sino ser edificado en la estructura de su iglesia. Los cristianos son sacerdocio santo. El sacerdote tenía dos características importantes. Era una persona que tenía acceso a Dios y cuya tarea consistía en llevar a Dios a otras personas. En el Antiguo Testamento, este acceso a Dios era el privilegio de los sacerdotes profesionales y especialmente del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Mediante Jesucristo, el camino nuevo y vivo, el acceso a Dios ahora es el privilegio de cada cristiano, por fácil que esto nos parezca. El sacerdote es un hombre que presenta ofrendas a Dios y el cristiano debe también presentar constantemente sus ofrendas a Dios. El cristiano hace que su culto sea una ofrenda a Dios. Así el culto de la casa de Dios se convierte no en una carga, sino en un gozo. El cristiano se hace a sí mismo una ofrenda a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. La misión de la iglesia es proclamar las excelencias de Dios. Es decir, testificar a las personas acerca de las obras maravillosas de Dios. Con su misma vida, aún más que con sus palabras, el cristiano debe testificar de lo que Dios en Cristo ha hecho por él. En este versículo, en el versículo 9, leemos acerca de las cosas de las que el cristiano es testigo. Dios no ha llamado al cristiano de las tinieblas a su gloriosa luz, a su luz admirable. El cristiano es llamado a salir de las tinieblas para entrar a la luz. Cuando uno llega a conocer a Jesucristo, llega a conocer a Dios, ya no tiene que andar a tientas ni suponer nada. Dios ha hecho lo que los que no eran ni siquiera un pueblo ahora sean el pueblo de Dios. Esto quiere decir que el cristiano está llamado a ser de una persona insignificante a ser una persona representativa de Dios. La grandeza del cristiano depende del hecho de que Dios le ha escogido para que sea suyo y para que haga su obra en el mundo. Ningún cristiano es una persona ordinaria, sino que es un hombre o una mujer de Dios. El cristiano es llamado de la no misericordia a la misericordia. La gran característica de las religiones no cristianas es el temor a Dios, el miedo a Dios. Pero el cristiano ha descubierto el amor de Dios y sabe que ya no tiene que tenerle miedo porque le va bien a su alma. Cuando Pedro usa en el versículo 9 toda una serie de frases que son un compendio de las funciones de la iglesia, dice que los cristianos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido.
Pedro está inmerso en el Antiguo Testamento y todas estas frases son grandes descripciones del pueblo de Israel, principalmente de Isaías 43:21, donde Isaías oye decir a Dios: este pueblo he creado para mí. En Éxodo 19:5 y 6 se dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Las grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel se cumplen en la iglesia, el nuevo Israel. Cada uno de esos títulos está lleno de sentido. ¿Por qué? Porque los cristianos somos un pueblo escogido. Escogido para tres cosas: escogido para un privilegio, el privilegio de tener una comunión íntima con Dios, el privilegio de estar con Él cada día de nuestra vida. También hemos sido escogidos para la obediencia, también hemos sido escogidos para el servicio. Los cristianos somos un sacerdocio real, somos una nación santa. El cristiano ha sido escogido para ser diferente a los demás, estar consagrado a la voluntad y al servicio de nuestro Dios. Otras personas puede que sigan las normas del mundo, pero para nosotros las únicas normas válidas son las de Dios. Uno no puede ni siquiera entrar en el camino cristiano a menos que se dé cuenta que esto lo obligará a ser diferente a todos los demás. Que Dios te bendiga.